Bien, continuamos con más información. Ahora tiene que ver con los inmigrantes, la inmigración irregular, principalmente hacia Estados Unidos. Para hablar del tema, tenemos comunicación en vivo desde aquel país con el periodista de la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Bienvenido a TN23, Ernesto, en esta oportunidad para hablar principalmente de los desafíos que deben enfrentar las mujeres inmigrantes. Así es, un gusto poderte saludar, Alan, y a la audiencia hasta la ciudad de Guatemala. Y es que robos, extorsiones, desapariciones, como también explotación sexual, es parte de los escenarios a los que las mujeres en Latinoamérica se están enfrentando, principal aquellas que hacen su recorrido hasta la frontera sur. Miembros de organizaciones sociales y activistas promigrantes en América Latina han alzado la voz y piden que aquellos países de tránsito puedan respetar los derechos de uno de los sectores muy vulnerables al hablar del fenómeno de la migración irregular. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Orillados por la necesidad de cumplir el sueño americano, un centenar de migrantes de diversas nacionalidades han conformado desde hace algunos meses las caravanas, como medio para solicitar al gobierno del país azteca la documentación necesaria que les permita llegar a la frontera de los Estados Unidos. Pero en medio de esta dura travesía que han sido blanco de violencia, lo más preocupante es que son mujeres y niños los más afectados. Y en ese tránsito sufren muchas violencias, muchas condiciones que ponen en riesgo su vida. Y en ese sentido, las mujeres, dentro de los riesgos que tienen en el tránsito migratorio, no solamente es la pobreza, sino las posibles violaciones sexuales que se dan en el camino. Entonces, nosotras estamos previendo que haya mecanismos de atención a las mujeres migrantes, aquellas que también han sido desplazadas como consecuencia del cambio climático o de la delincuencia organizada en sus países, pero también a causa de las condiciones de pobreza que persisten en la región. Y además también estamos previendo que se visibilice la necesidad de atender a la población que es refugiada a causa de el contexto político que están viviendo en sus países. El panorama para algunos de ellos es más desalentador cuando no son aceptados por las autoridades de migración de los Estados Unidos y se ven expuestos a buscar las formas para sobrevivir mientras buscan una nueva oportunidad. Por ejemplo, en la frontera de México con Estados Unidos, que hay regresan a las migrantes, se quedan en las fronteras porque no se asegura el retorno hasta sus comunidades o a sus países de origen, y ahí se quedan atoradas, ¿no? En condiciones de pobreza, muchas veces en condición de calle y orilladas incluso al trabajo sexual porque no encuentran empleos que les puedan permitir obtener ingresos, ya sea para quedarse ahí o para regresar a sus países. Estamos hablando de estas mujeres que están en las fronteras, pero también es importante hablar de las que ya llegaron, de las que están cumpliendo sus sueños y están saliendo adelante y están siendo la fuente impulsora de la economía, no solo en Estados Unidos y en otros países, sino que también en el suyo, porque a través de las remesas están impulsando el desarrollo de eso. Es correcto, ahí se enfrentan a otros desafíos como lo es la discriminación, la xenofobia, el racismo, que son males sociales que todavía tenemos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos que impulsar una perspectiva de derechos humanos. Reiteran que seguirán buscando la forma de ayuda para este sector y evitar que se sigan cometiendo abusos y trabajar en políticas migratorias que les garantice el respeto al libre tránsito. Alan y amigos televidentes, también cabe resaltar que este mismo panorama lo están viviendo en la frontera sur por las políticas que continúan impulsándose en buena parte de esta zona fronteriza. También como noticias de última hora cabe resaltar que las autoridades del Instituto Nacional de Migración de México han llevado a cabo una serie de operativos en las principales carreteras que son ocupadas por los traficantes de personas para poder llevar a estas personas migrantes hasta diferentes lugares. Es ahí donde más de 150 personas de diversas nacionalidades, principalmente de Centroamérica, Guatemala, Honduras, han sido rescatadas, que viajaban hacinadas en compartimientos de algunos furgones. Pero también lo que más ha llamado la atención es el incremento en los cruces de familias migrantes por el río Bravo, una situación también que ha llevado al grupo Beta, siempre del Instituto Nacional de Migración, a rescatar al menos 11 personas, entre ellos menores de edad. Cabe resaltar que
de acuerdo a la información y en las primeras investigaciones, también se encontraban algunos guatemaltecos y lastimosamente, como ellos dicen, las familias continúan haciendo este tipo de acciones con tal de alcanzar lo que es el tan llamado sueño americano. Bien, situación complicada la que viven definitivamente muchos inmigrantes y sobre todo los desafíos, como indicabas, también al respecto de lo que viven las mujeres, no solo del momento de tener que emigrar desde su país de origen, los desafíos que van encontrando durante todo el trayecto. Todos sabemos lo peligroso que son las zonas fronterizas, las personas que logran llegar en este caso, Ernesto, después de eso enfrentan problemas y desafíos como por ejemplo el idioma, dependiendo a qué estado van a llegar de Estados Unidos. Por supuesto, Alan y amigos televidentes, hemos visto casos incluso donde las mujeres han sido golpeadas por ciudadanos estadounidenses acá en el país por no poderles entender, la intolerancia y sobre todo la falta de empatía que hay para este sector es lo que ha llevado a que muchas veces se reporten cuadros de violencia, incluso hasta de homicidios, como hemos visto en el año 2023, donde esta situación se complicó aún más. Tú lo has mencionado, si miramos ciudades que hoy por hoy están acogiendo a todas estas personas, como Nueva York, Denver y Chicago, son algunos estados donde se habla muy comúnmente el inglés, no acá en la ciudad dorada, como es conocida, Los Ángeles, donde la mayoría también son latinos y hay esta facilidad de comunicación, pero es una situación que se torna cada vez más complicado para todas las personas, principalmente cuando ya llegan a este país, donde ellos deben de enfrentarse a ver en qué lugares ellos van a establecerse, una vivienda, un apartamento, la comida, el transporte, las distancias. Vemos cómo son las distancias largas que hay de un lugar a otro. Hay personas que viajan hasta 5 horas, 2 en la mañana y 3 por la noche para poder llegar hasta sus lugares de trabajo. Es una situación, Alan, como lo hemos venido mencionando, no es fácil al llegar ya directamente acá al país norteamericano. Definitivamente es complicado. Nosotros siempre estamos atentos, Ernesto, a lo que están enfrentando los inmigrantes allá en Estados Unidos. Ernesto Cornejo es periodista de la red de noticias Salvavisión, en vivo desde aquel país para TN23.